Pulso económico que, como siempre, vamos a comenzar echando la vista atrás. Echando la vista atrás al IBEX. El IBEX hoy retrocede 1,05 abajo, 9.411,1 el índice general al cierre, con algunos valores que han aprovechado una jornada de incertidumbre. Luego verán por qué, como Acciona Energía, 2,49 arriba, el grupo hotelero Meliá sube 1,16 y Acciona 0,68 arriba. En el lado de los que hoy pierden claramente la batalla está Indra, la que más baja, 7,18 de caída, Colonial 2,56 y Sabadell 2,56. Bien, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los elementos que serán la clave de la mesa de debate económico que organizamos cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bien, en primer lugar, en esa mesa de debate tenemos que hablar de la subasta de letras del Tesoro, porque ha fijado ya un interés superior al 3% y esto es la primera vez que ocurre desde 2012. Y hablaremos también de unas palabras del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que decía hoy que va a ser bastante posible que haya una revisión al alza del crecimiento del Producto Interior Bruto que el banco emisor creía que íbamos a tener en España este año 2023. No deja de ser una buena noticia. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente. Me alegro. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Empezamos echando la vista atrás a la sesión del IBEX, donde pues, lo que hemos visto es que el temor a los aumentos de tipos de interés más que previsibles, después de unas declaraciones del presidente de la FED y de Jerome Powell, han llevado a la banca al lado rojo, al lado oscuro, y la verdad es que terminamos una jornada bastante mala. ¿No, Luis? Sí, un pequeño repliegue, ¿no? Tampoco estamos hablando de grandísimas caídas, sobre todo las bolsas europeas habían subido muchas y lo que son los tipos de interés y la inflación continúan siendo los principales motores o drivers del mercado. Y ahora Powell, presidente de la Reserva Federal, en el Senado de los Estados Unidos, pues ha comentado, ha dado explicaciones sobre su política monetaria y piensa que va a subir más los tipos de interés. ¿Por qué? Porque la inflación no termina de ceder al ritmo que ellos piensan y la economía se encuentra muy fuerte. Pues una combinación que está haciendo pues, que los tipos de interés continúen al alza, porque el principal objetivo de los bancos centrales es controlar esa inflación. Sí, partíamos del máximo de 9.511, del máximo del año, y a las declaraciones de Powell se unen las que hizo Lagarde y las que hizo de Guindos hace nada, donde también decían, donde hayan previsto pues esta subida. Se juntan las dos y evidentemente este pequeño bache, esperemos que solamente sea un bache, que sigamos al alza, pues es lo que son las consecuencias. De todas maneras, son situaciones distintas, la de Estados Unidos y la europea, completamente distintas. Así es que coinciden en que los tipos suben, pero ya me gustaría a mí tener el vigor económico que tiene ahora Estados Unidos. Se nota mucho en el dólar, ¿no? Sí. Hemos tenido un dólar muy fuerte el año pasado y este año también ha empezado en los últimos momentos a apreciarse con más fortaleza, ¿no? Desde el 1,10 que tocó, ahora estamos 1,07, 1,06 el euro dólar. Y sí, eso muestra la fortaleza o el diferencial de momento económico positivo de Estados Unidos frente a Europa. Sin duda. Bueno, hablemos de macroeconomía tal como la ve el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Hoy decía esto. Vamos a publicar nuestras siguientes previsiones macroeconómicas en el mes de marzo, todavía no se las puedo anticipar, pero déjenme decir que al menos creemos que es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 se revisen al alza respecto a las de diciembre, mientras que las de inflación general, y subrayo lo de general, lo hagan a la baja. Y en todo caso, esas previsiones previsiblemente reforzarán nuestra impresión de que las presiones inflacionistas subyacentes seguirán siendo elevadas en el corto plazo y solo se moderarán de forma paulatina en los próximos meses. Vamos a traducir a Pablo Hernández de Cos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que viene a decir, ellos habían hecho unas previsiones de un crecimiento del PIB del 1,3, de una inflación del 4,9 y de una inflación subyacente del 3,4.
A mí me cuesta mucho ver lo del 3,4 de la subyacente y ahora dice que van a bajar. Hay una serie de hechos últimos, como es, por ejemplo, el descenso de los cuellos de botella, una vez que China ha hecho su apertura. Eso pues, va a influir también en el descenso de los precios del petróleo. Parece ser que se espera que vayan a descender los precios del petróleo. Esos colchones de ahorro que ha habido, y luego, si bien el paro estamos mal, el paro real estamos mal, no ha habido la hecatombe que se esperaba. Y entonces, esto es lo que le hace pensar al gobernador del Banco de España, entiendo yo, que, bueno, pues que sus previsiones vayan a mejorar en el próximo anuncio que haga. Don Luis. Así es. Bueno, por añadir, al final las revisiones son cada trimestrales. Se hicieron en diciembre, los datos económicos han sido positivos y, sin embargo, los datos de inflación, el último mes de febrero, el dato preliminar, sí muestra que hay un repunte tanto en la inflación general como la subyacente. Luego tenemos que se revisará probablemente esa senda de inflación subyacente al alza. Todavía estamos muy lejos de tener una inflación que se pueda decir, que se pueda considerar normal, habitual, y estamos en torno a 7% de inflación. Y bueno, también destaca que gran parte de esa economía tan fuerte, o que está aguantando con tanta fuerza en España, es porque se está adelantando o se está gastando ese ahorro previo de los españoles que se acumuló durante la pandemia, ¿no? Luego sí es un consumo un poquito más fuerte de lo que se esperaba. Bueno, vamos a hablar de la subasta de letras del Tesoro, hoy con un interés superior al 3% por primera vez desde el 2012. O sea, ya estamos a ese nivel de remuneración de las letras del Tesoro. 3,30, 12 meses. 50 puntos básicos más que el mes pasado. Y donde ha flojeado un poquito más es en el ratio de cobertura, es decir, de todas las peticiones que hay, ¿no? ¿Cuánto está cubierto, ¿no? Y en este caso, sí hemos visto como respecto a la subasta anterior, pues ese ratio de cobertura ha caído de forma considerable, de 1,9 veces a 1,5 veces. Eso implica que hay menos demanda o menos interés o menos apetito por esas letras del Tesoro a 12 meses. Cogiendo si vemos que hay o ese repunte de tipos de interés ha sido por prima de riesgo, no, en este caso no, la prima de riesgo se ha mantenido, está en torno a 100 puntos básicos. Luego es un movimiento o un repunte que se puede considerar generalizado o acompasado con lo que ha ocurrido en el resto de países. Está claro, y además los anuncios, como decía antes, de Lagarde y de Guindos, pues también han hecho que estas letras suban y, como dices, la demanda ha sido menor. Pero veremos también qué ocurre con las letras a 9 meses, porque en las anteriores subastas también vimos que las de 9 meses, quizás por una perspectiva de que puedan seguir subiendo los tipos de interés, las de 12 meses no haya esa demanda tan elevada. A ver qué ocurre cuando sea la próxima subasta, que es donde entran las de 9 meses. Bueno, tenemos que explicar algo que tiene que ver con los bancos. Hoy los bancos, por cierto, en bolsa caían. Lógico, vistos los anuncios, ¿no? Pero en cualquier caso habrá que explicar por qué la banca española mantiene pues a la baja la rentabilidad de los depósitos, mientras que en Europa empieza a subir en casi todos los países. Eso se debe, intuyo yo, a que tienen suficiente liquidez como para no remunerarla. Sí, hicieron acopio de activos líquidos de alta calidad durante pues, el último año principalmente, destacaba sobre todo Banco de Santander. No necesitan de hacer movimientos ahora mismo al respecto, y por otro lado siempre son bastante más lentos en lo que es la subida de tipos de interés que lo que pueda subir la bajada de tipo de interés de los depósitos y de las cuentas corrientes si se remuneran. Al fin y al cabo, esto, ¿qué es lo que nos va a decir? Que hasta que no salte uno de los grandes, entiendo yo, no llegue la Caixa o Santander, que suele ser el más agresivo en estos casos, hasta que no salte alguno diciendo que empieza a subir los tipos de interés, porque lo que sí que hay es unos objetivos bastante grandes en todos los bancos de captar clientes, de hacer captación de clientes rentables, y eso entra, pues probablemente en cuanto empiece un poco esa guerra por el cliente, veremos lo que ocurre. Luis Ruiz. Bueno, el volumen de depósitos es muy abultado. Luego, al final, ellos realmente el sistema financiero no necesita pelear por captar recursos, ella ya os tiene.
sí es cierto que están bajando un poquito esos depósitos, entre otras cosas porque está aumentando un poquito más el consumo y estamos hablando también de que se está gastando ese ahorro previo, pero aún así continúan siendo muy elevados. Luego esa competencia, por el momento no hay necesidad ninguna. Luego, los bancos que hayan podido corregir a corto plazo, pero están en un escenario, como los ingleses llaman, de Goldilocks o ricitos de oro, un escenario realmente extraordinario, porque suben los tipos de interés, ellos no tienen que pagar por el pasivo, los márgenes se van al alza y encima tenemos un mercado laboral que, como ha comentado antes Juan, está bastante fuerte, ¿no? Luego, esta combinación hace que realmente los bancos, como hemos visto en los recientes resultados, pues no paren de presentar nuevos récords, ¿no? Hablemos de una de esas entidades, CaixaBank. CaixaBank ha comunicado hoy que piensa recurrir el impuestazo a la banca que impuso el gobierno de Pedro Sánchez. A CaixaBank esto le suponen unos 400 millones de euros, pero el morbo de la circunstancia es que CaixaBank tiene en su accionariado al Estado, tiene un 18% en manos públicas. Paradójico. Sí. Yo veo bien que las empresas acudan a los tribunales o a defenderse, ¿no? Y si consideran que algo es injusto, pues deben hacerlo y deben proteger a sus accionistas, que para eso que son responsables frente a sus accionistas. Luego me parece un movimiento totalmente razonable. Ya veremos cómo se resuelve, ¿no? Bueno, por eso ha sido el último en incorporarse a la patrulla de los que decían que iban a presentar ese recurso. Sí, además es que CaixaBank es un banco netamente español. Bueno, hoy ha abierto una sucursal en Italia, ha tomado ficha y ha abierto una sucursal en Italia, pero es un banco netamente español y por tanto está totalmente sometido a este impuesto. Además es un impuesto que no es sobre el beneficio, es sobre el ingreso, es decir, sobre el margen financiero más comisiones, sobre eso se aplica el 4,8. Por lo tanto, si un banco por deterioro de la economía tenga que hacer dotaciones importantes, puede encontrarse en pérdidas y, sin embargo, este impuesto le estaría agravando de una forma pues, considerable. No tiene ningún sentido la estructura que han hecho del impuesto y, desde luego, se va a hacer por inconstitucional, por doble imposición, etcétera. O sea, no tiene ningún sentido. Vamos con algún nombre propio de la jornada. Indra, que lidera las caídas, 7,18 abajo, después de la dimisión de su consejero delegado, Ignacio Matáis, que es el último que le quedaba de los que el gobierno consideraba incómodo. El gobierno ya saben que es el principal accionista de Indra. Profesor. Sí, a ver, ¿qué es lo que significa la salida de Ignacio Matáis? Lo que significa es que ya tiene libertad ahora, entre comillas, porque tenía libertad para acometer cuáles son los siguientes planes de Indra. Desde luego, nos encontramos en una situación en la que el Partido Popular lo que hizo fue tecnificar la empresa, es decir, dejarla fuera de lo que es la gestión por parte del Estado. Se hizo una gestión profesional y eso es lo que se buscaba. Aquí se ha dado una involución total. Pero es que además hay temas que son pues realmente candentes, es decir, lo que se ha utilizado Indra es para, bueno, quiero salvar Prisa, tomo a un inversor armenio, este inversor armenio invierte en Prisa, a cambio le dejo que entre en Indra, voy a separar Indra. Cuando se haga esa separación tendrá un beneficio enorme. ¿Por qué? Pues porque la valoración de Indra, ¿cuánto puede estar la capitalización? En 1.700 millones y probablemente tengamos partido por dos, tengamos dos empresas que tengan una capitalización de en torno a 1.200 cada una. Entonces el beneficio será enorme. Por otro lado, también tienen su deber con el PNV y ahí es donde entra pues todo lo que es todo lo que ha sido ITP. Y ITP no es otra cosa que pues, el anterior consejero y toda la Junta no estaban conformes con esa inversión y, sin embargo, han dicho, oye, esto tenemos que hacerlo. Eso fue otro de los motivos. En definitiva, es una vez más donde entra la política en la gestión de empresa. Y eso que Indra pues es una empresa que ha tenido un año magnífico, con unos resultados magníficos en dos sectores que crecieron mucho, tanto tecnología como armamento. Y bueno, pues parece que vamos a atacar a la gallina de los huevos de oro. Ruiz, pero al mercado no le ha gustado nada.
Bueno, corrección. Hay que recordar que Indra venía subiendo mucho, con mucha intensidad, y probablemente es de las empresas de IBEX 35 que más sobrecompra tenían. También presentó beneficios récord recientemente. Luego la gestión, que venía de fondo, pues parece que no lo ha hecho mal. Luego, aquí la estructura accionarial, al final, SEPI tiene un 25% de lo que es la compañía. La compañía es estratégica y la mayor parte de los contratos vienen del Estado. Luego, llevarse mal con el Estado, con el que esté, no es bueno, no sería razonable, ¿no? Los accionistas que compran participaciones dentro de Indra, creo que con esto ya cuentan, más o menos, ¿no? O saben más o menos qué tipo de compañía están comprando. Sí es cierto que no es razonable que se cambie una cúpula con tanta, o que tenga una rotación tan rápida, porque no solamente es el consejero delegado, ¿no? Sí, ha habido otro tipo de consejero que también se ha prescindido de ellos. Luego sí es cierto que esta incertidumbre no es bueno para una compañía que realmente es estratégica y tiene que tener una visión más estructural y poder desarrollar esos planes de inversión, ¿no?, que necesitan. Y además las formas que se hizo. Es decir, por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el 23 de diciembre, diciendo que, bueno, pues que no había concertación, sí que había cooperación, cuando unos días antes habían salido del Consejo diciendo que habían estado hablando con ellos para tomar esas medidas. Es decir, realmente es malo cuando se politiza una empresa y cuando se toman ese tipo de decisiones. Y por otro lado, desde luego, ha hecho un año magnífico y yo también creo que será una corrección, porque desde luego las cifras son excelentes. Bueno, hoy el Gobierno aprobaba el inicio de una nueva ley que propone garantizar la paridad en las empresas y en los organismos públicos. En los organismos públicos pueden hacer lo que quieran, las empresas no creo que haya gustado mucho el anuncio. Dice, no es por convicción, decía la portavoz del Gobierno, sino por obligación, que ahora lo van a tener que hacer así. ¿Esto cómo se lo toman en las empresas? Pues bueno, parece que es un anuncio un poco político, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a estas cortinas de humo, ¿no? Y cuando hay alguna situación, pues hacer estos anuncios que son brochazo gordo, se busca el titular, nos ponemos todos, entre comillas, a hablar, a comentar todo esto, pero realmente, si se quiere buscar justicia, que yo soy partidario de la justicia, en ese sentido, y equiparar, realmente hay que buscar metas un poco más razonables y no imponer, ¿no? Intentar convencer, que yo creo que sería el camino correcto en este sentido. Está claro. Y además es una cortina de humo. Se ha anunciado como el país más progresista, nos van a seguir el resto de Europa, cuando esto es una directiva, es una recomendación europea que se han adelantado 6 meses. Yo creo que es la primera vez que España se adelanta a realizar una norma sin tener que pedir prórrogas en una prórroga, y lo hace con antelación. Yo creo que hay un peso importante que está la libertad de la empresa, es decir, donde el empresario tenga que tener libertad para elegir. Y dentro de ello tiene que estar, como bien dices, la responsabilidad social corporativa, y tener en cuenta que tiene que cubrir, no cubrir unos cupos, pero sí darle un empujón y una ayuda a lo que es la incorporación de la mujer. Pero yo creo que hacerlo forzado, porque dices, bueno, no es una cortina de humo, pero es que esta ley lleva detrás una serie de sanciones, a ver cómo se desarrolla el reglamento y cuáles serán las sanciones para las empresas que no lo hagan. ¿Qué ocurrirá también con los gobiernos? ¿Qué ocurrirá con el Gobierno de Madrid? Es decir, el Gobierno de Madrid, yo creo que Ayuso se ha caracterizado, por ejemplo, pues por rodearse de los mejores gestores que pueda tener, y se ha caracterizado de una forma importante. ¿Qué ocurre? Es que le vas a obligar a eliminar 2 consejeros, igual que en cualquier empresa. Yo creo que no tiene sentido el forzar las cosas de esta forma. Bueno, vamos a hablar del paro, o por lo menos el paro encubierto. Hoy, después de 3 meses de dura pelea, los informadores hemos conseguido que alguien en el Gobierno reaccione. Ha sido a respuesta de una pregunta parlamentaria formulada por 2 parlamentarias del Partido Popular. Al final se nos ha reconocido lo obvio, que los contratos fijos discontinuos en realidad son 443.000 desempleados que se están escamoteando de las listas del paro, más aquellas 2 variables tradicionales que yo siempre les recuerdo. Los que están haciendo cursos sugeridos por los EPEs no cuentan en la lista de desempleados, y los que quieren trabajar, pero no un horario de 8 horas, sino inferior,
esos tampoco cuentan y siguen buscando empleo y siguen estando desempleados. Así es que si suman las tres partidas, estos 443.000 y los dos que les acabo de contar, estamos en 900.000 desempleados más que las cifras de las que a veces se vanagloria el gobierno de Sánchez. Y además es que lo que no puede ser es que vayan cambiando todas las métricas, porque no tenemos comparativas con otros años y lo que no puede ser es eso. Nos cambien las métricas a la mitad sin poder mantener la anterior métrica y eso es realmente lo que ha ocurrido. Es decir, no voy a falsear, vamos a tomar los problemas de frente y no vamos a camuflarlos, que es que estamos todo el día con lo mismo. A mí me parece una falta de respeto para con todos esos desempleados y para con el conjunto de la sociedad española. Luis Ruiz. Yo, mi punto positivo, ¿no, Xavier? Porque llevas ya mucho tiempo comentándolo y es bueno que al final se reconozca, pues bueno, y que luego al final los medios tienen su función y su labor y no deja de ser muy importante. Y en este caso, pues bueno, clamaba al cielo que no se hubiese conservado por lo menos la serie anterior y se hubiese dado durante una temporada las dos cifras de forma conjunta a ver cómo evolucionaba, ¿no? Y pues bueno, pues así son las cosas. Sí, a veces hay que arrancar la verdad entelladas, que es lo triste. Hemos dejado un tema un poco de lado. ¿Qué es lo que hace que la banca esté hoy en el lado del rojo, Luis? Bueno, pues la verdad es que a mí me cuesta verlo, porque hasta ahora siempre han sido buenas noticias cada vez que subían un poco los tipos de interés. Claro. Es cierto que últimamente parece que estamos en una fase, en un momento crítico, porque tenemos dato de empleo en Estados Unidos e inflación la semana que viene, y los tipos se han frenado por lo menos en el mercado, el repunte que venía siendo bastante intenso en las últimas 6 semanas. Luego sí parece que puede ser ese momento de mercado donde es típico, se vende con la noticia, ¿no? El mercado se ha adelantado, ha descontado que llevan a subir los tipos de interés, los bonos en Estados Unidos se han ido en torno al 4,25% a 10 años, al 5% a 2 años, las curvas han repuntado con mucha fuerza y ahora pues, puede ser que esté tranquilamente el mercado recogiendo un poquito de beneficios en esos sectores que, por otro lado, lo han hecho estupendamente en los últimos, pongamos, 6 meses, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no considero una recogida de beneficios porque es que la situación de la banca es una situación, yo creo que es un sector que va a seguir dando muchas alegrías y que va a ir funcionando de una forma importante. Es decir, tienen pues desde esa digitalización que han realizado, reducción de costes, subida de tipos de interés, es que prácticamente todo está en funcionamiento, incluso la morosidad, que la tenemos en el 3,5%, pues también le acompaña. Es decir, se esperaba que estuviéramos hoy en torno al 6,5% después de los créditos ICO, que estuviéramos en torno al 6,5%. Estamos en el 3,5% y hemos vuelto a bajar, con lo cual yo creo que ahora mismo está en un momento pues, totalmente dulce, a pesar de los impuestos. Bueno, por acabar, otro nombre propio. ¿Qué tiene Acciona que gusta tanto a los inversores? Hoy la que más subía, Acciona Energía, pero también Acciona, la tradicional, estaba la tercera en subidas. Bueno, estamos en una fase, realmente los resultados de Acciona y la energía en su conjunto también fueron positivos. Luego también es cierto que es dentro de esos sectores el que se ha quedado más rezagado. Si vemos el IBEX 35 en su conjunto y cogemos sector bancos, subidas en torno a 15-20 puntos porcentuales. Y vemos, sin embargo, al sector energía que se está quedando un poquito más rezagado. Luego, dentro de ese pequeño fine-tuning o toma de beneficios que se puede dar en la banca, pues el que recibe los flujos, en este caso, son sectores un poquito más defensivos, como puede ser en este caso el sector eléctrico. Luego, dentro de ese movimiento, sí puede encajar dentro de ese movimiento porque yo no he visto ninguna noticia, no se me ha escapado ninguna noticia que justifique la subida de hoy, en este caso. No la hay. No, exactamente lo mismo, no he visto ninguna noticia y no veo, supongo que es una recogida de beneficios más y listo. ¿Qué pasará mañana en los mercados? ¿Volveremos al verde? Eso es muy difícil saber. Yo cuando miro las cifras, hago los análisis cuantitativos, yo sé que más o menos el 51% de los días son alcistas y el 49% son bajistas. Luego, y cuando se sube poco y cuando se cae un poquito más. Eso es más o menos lo que dice. Mañana, lo que sí tenemos otra vez, y la agenda, y lo marca otra vez, es que si hoy ha hablado Powell en el Senado, mañana le toca en el Congreso. Y en el Congreso también tendrá que responder a las preguntas y de ahí pues, se verá un poquito más el perfil de lo que es la política monetaria de Reserva Federal, que es el que está marcando el pulso. Luego, probablemente, si esto es así y continúa, habrá un impasse hasta el viernes, que se conoce el dato de empleo en Estados Unidos, que es el gran dato macro de la semana.
Poco más que decir, ya me gustaría tener esa bola de cristal que decías. Si mañana habla Powell, mañana seguimos Está en el claro. rojo, lo voy a decir. Está claro. Creo que no os decidís, pero parece bastante obvio, ¿no? Que si mañana continúa con el mismo mensaje y no lo va a cambiar de un día para otro, pues los mercados reaccionen casi Pero es de que, la misma manera, es que está prácticamente hecho, está más que descontado lo que, en la línea que va. Pues sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que nos trae hoy la política, que es, ya les adelanto, intensísimo.